llamo Carlos Epson González. Soy historiador, he dedicado muchos años a investigar la historia del teatro en Caracas. En esas investigaciones logramos localizar en el archivo histórico del registro principal del Distrito Federal un decreto inédito del Libertador emitido el 13 de noviembre de 1828, por el cual el Libertador le concede privilegios a los empresarios y actores de teatro que actuaban en esa época en Caracas. Partiendo de ese decreto, hemos propuesto que se cambie el Día Nacional, la fecha del Día Nacional del Teatro. Se eligió el 28 de junio de 1600, que cronológicamente es la segunda fecha que existe en el archivo histórico del Consejo Municipal de Caracas, sobre una obra de la cual no se sabe su nombre, y que es una manifestación del teatro español colonialista que nos hicieron los invasores europeos en su época. Y tenemos como antecedente para hacer esta propuesta al presidente Maduro de que el Día del Periodista se celebraba cuando salió el primer número de la Gaceta de Caracas, y García Ponce, en esa época preso en el cuartel San Carlos, propuso que se eligiera como Día Nacional del Periodista cuando salió el primer número del Correo del Orinoco. Posteriormente, el Día Nacional de la Bandera se celebraba el 12 de marzo de todos los años, porque el 12 de marzo de 1806 Miranda había izado en el palo mayor de la corbeta Leander, Surta, en el puerto de Jacmel, la bandera tricolor que él diseñó. El gobierno bolivariano, el presidente Chávez, decidió cambiarla para el 3 de agosto, porque el 3 de agosto de 1806 Miranda izó la bandera triunfante en las aspilleras del Fortín San Pedro en la vela de coro. O sea, con estos antecedentes le proponemos al presidente Maduro que derogue la fecha del Teatro Colonialista Española y la celebremos por el día en que el Libertador emitió el decreto para los teatreros de Caracas, que es el 13 de noviembre de 1828. Ese día Bolívar nacionalizó el teatro. Ahí empieza el teatro republicano venezolano. Es una fecha memorable para celebrar.